otro punto que es muy importante que ustedes siempre tengan mucho cuidado es igualmente todo lo que son las voces eh, que puedan ustedes estar eh, escuchando, eh, ya sea en su celular, en su teléfono, eh, teléfono móvil eh, o en internet. eh, y también eh, cuando estén ustedes eh, hablando o cuando estén ustedes escuchando hablar a alguien directamente y personalmente. Si ustedes ponen mucha atención, la voz se produce por el movimiento de el aire que está en el interior de los pulmones y el movimiento de las cuerdas bucales que tenemos en la garganta. Eh, Hay detalles que yo me he dado cuenta eh, que voy a compartirles a ustedes también para que tengan mucho cuidado. Eh, Hay personas que pueden eh, imitar la manera de hablar del otro y van a utilizar eh, cuerpos de otras personas para hacerlos hablar, ¿sí? Como ya les he comentado, se necesita eh, un ducto o un conducto que en este caso serían electromagnéticos y van a estar imitando los movimientos, la manera de hablar y van a estar transmitiéndolos al cuerpo de la persona de la cual ya no está el espíritu en su cuerpo y ustedes van a notar cuando habla esa persona que ya sus emociones no son eh, las mismas a la hora de querer estar hablando, ¿sí? Ustedes van a notar que eh, ya no va a jalar el aire antes de producir la voz de igual manera que cuando lo hacía cuando tenía su espíritu en su cuerpo. Igualmente, ya no va a estar la persona caminando de manera como lo hacía o natural, eh, con sus movimientos propios y su sensibilidad propia, sus emociones propias y su manera de expresarse y su manera de moverse originalmente, como lo hacía esa persona o ese individuo. Eh, si observan eh, eh, la manera normal de producir la voz
cuando hablamos es primero tener una emoción en el espíritu, después un idea y mensaje y señal en el cerebro, y después una expresión corporal o una expresión visual con el movimiento de los ojos, y después un respiro para acentuar la emoción o calmar la emoción, y más tarde probablemente un mensaje hablado de ese cuerpo para expresar el sentimiento de esa persona, ¿sí? Entonces, como ven, es un proceso complejo que muchos no observan y no estudian y no analizan con mucha profundidad y mucha calma antes de estar haciéndose notar, o antes de estar tratando de engañar a los demás y tratando de hacerlos mentir con el cuerpo de una persona que ya no tiene el espíritu en su cuerpo, al menos el espíritu original que contenía ese cuerpo. Entonces lo vuelvo a mencionar. El primer análisis que ustedes deben de hacer es para saber si está o no todavía el espíritu original de una persona. El primero es analizar que la emoción primero aparece en el espíritu del cuerpo de ese individuo, e inmediatamente después va a hacer una especie de señal en su cerebro para mover los ojos con alguna expresión, o el cuerpo cuando recibe alguna emoción su espíritu primeramente, y después va a jalar el aire para transmitir sus emociones como originalmente lo hacía y como normalmente lo hace cualquier cuerpo, cualquier individuo. Y en cuarto lugar va a tomar aire nuevamente para hablar algo sobre la emoción que recibió primeramente su espíritu, ¿sí? Entonces son 4 procedimientos que es imposible que los copien a la perfección, aún con neurociencia o con frecuencias HARP de un cuerpo humano. Número 1, el sentimiento de un espíritu cuando recibe la emoción de cualquier evento, de cualquier acto o acción. Número 2, la señal que llega al cerebro transmitida por la emoción que recibió el espíritu primeramente.
Y número 3, un mensaje de un movimiento de los ojos o corporal, o un mensaje de cuando llega la emoción al, al espíritu y lo transmite por medio de una señal eléctrica a su cerebro hacia algún movimiento de su organismo, y también algún suspiro o jalar el oxígeno o el aire hacia sus pulmones para recibir la emoción. Y número 4, hablar o hacer algún comentario por la emoción que pasó por esos 4 pasos. Y por último, un comentario adecuado y normal, como lo hacía esa persona cuando contenía su espíritu, su cuerpo, ¿sí? Entonces son 4 procedimientos que yo les recomiendo que los analicen constantemente, si son todavía iguales en el cuerpo de algún conocido de ustedes, de algún familiar, de algún ser querido, de algún niño, o de incluso algún político, presidente, o algún militar o industrial, científico, o sacerdote o monja, ¿sí? El mismo papa, o algún rey o reina, dictador, mandatario, ¿sí? Que puedan estar cambiándole el espíritu sin que ustedes se den cuenta, y tratando de copiar su personalidad, imitándola, pero nunca igualándola a la perfección, ¿sí? Especialmente si ustedes analizan estos 4 puntos que les estoy comentando a ustedes y que yo he notado a lo largo de los años y a lo largo de mi vida, ¿sí? Nuevamente les aseguro que a mí nadie me enseñó a ver y analizar este tipo de secretos en la brujería. Yo mismo los fui descubriendo y los fui analizando y los fui notando a lo largo de mi vida, desde la niñez, por las mismas experiencias con lo paranormal que he tenido, y las experiencias también con gente que me amenaza o que me amenazó bastantes veces o varias veces desde la niñez, con poderes mentales, espirituales o conocimientos de la brujería, o incluso conocimientos científicos como el CAR, la neurociencia y los UFOs, los aliens, manipulación genética, cambios de espíritus, clonaciones y ataques de animales, o espiar por los ojos de las personas o de los animales, o manipular el clima. Indudablemente todo eso es real, se los vuelvo a asegurar yo, y los métodos que ustedes tienen que cuidar, se los vuelvo a repetir, es primero la expresión de la emoción del espíritu de la persona original, como ustedes la recuerdan. Segundo, la señal que llegaba a su cerebro, cómo la manejaba esa persona, cómo la traducía en su cerebro con alguna emoción, primero por medio de su espíritu. Y tercer lugar, cómo movía su
sus manos o su cuerpo o sus ojos, su mirada y tercer lugar, también cómo jalaba el aire para sus pulmones para recibir la emoción y tratar de matizarla o tratar de suavizarla y analizar la emoción original del espíritu en el primer paso que les explico. Y el cuarto lugar sería hablar o hacer un comentario adecuado a la primera emoción originalmente recibida por el espíritu, transmitida por el cerebro, después por el cuerpo, por alguno de sus movimientos en sus órganos, y después en el tercer lugar el hecho de jalar aire para recibir esa emoción en su cuerpo y hacer un comentario como cuarto lugar de esa emoción original recibida en el primer lugar, que es la emoción original recibida por el espíritu primeramente. Entonces, como vemos, son métodos que yo mismo he estudiado y he elaborado en mi propio espíritu, no en mi mente, porque mi cerebro ya ha sido bloqueado y destruido varias veces con frecuencias HARP y separado y vuelto a juntar y fracturado con frecuencias HARP y con electromagnetismo, pero mi espíritu, como pueden ustedes observar, sigue analizando y sigue concentrándose en el espíritu de las personas y en lo que hace ese espíritu dentro de cada cuerpo, de cada individuo, que yo puedo analizar a lo largo de mi vida, y cómo siente el espíritu de cada individuo y cómo se comunica con sus movimientos, sus comentarios, sus emociones y su mensaje que llega primero a su cerebro y después lo comunica a su cuerpo para procesar la emoción original recibida en el espíritu de cada individuo, incluso de cada niño, ¿sí? Cuando alguien sabe que está mintiendo, obviamente se va a poner nervioso y va a tratar de disimular la mentira por varios mecanismos en su organismo y en su cerebro. Cuando alguien está enojado, también va a tratar de disimular o controlar el enojo por medio de varios movimientos en sus ojos y en su mirada y en su espíritu, en su organismo y en sus movimientos corporales y después en sus comentarios. Si alguien está triste, igualmente va a hacer lo mismo, ¿sí? Y si alguien está tratando de actuar una emoción que no es la verdadera en su espíritu, como lo es el llanto, principalmente en las mujeres, o el chantaje de muchas mujeres, ¿sí?
también lo va a percibir usted si se concentra de la manera más profunda que pueda usted en la emoción verdadera de ese espíritu, en un cuerpo determinado de cualquier persona o cualquier niño. ¿Sí? Eh, Igualmente, si la persona eh, es sensible, obviamente ustedes la van a notar por medio de su espíritu, no de su cerebro, y van a notar primero que llega la emoción del sentimiento a su cuerpo y también en el caso de las personas insensibles van a notar que su espíritu no prácticamente no percibe eh, esas emociones para después hacer un comentario o hacer una expresión de su cuerpo en sus órganos. ¿Sí? Eh, Igualmente, las personas que son materialistas, que les gusta mucho el dinero, van a tratar de disimular el interés por algo material, ¿sí? Las personas que son muy visuales, eh, muchas personas cuando ven algo lujoso o algo eh, hermoso o algo feo o algo sencillo, van siempre a transmitir a ustedes una emoción de interés inmediato por lo bonito, por lo lujoso y obviamente un rechazo inmediato por lo sencillo y por lo feo. ¿Sí? Eso es en el caso de las personas que son visuales o que son muy materialistas, ¿sí? Eh, Siempre he estudiado ese tipo de personalidad y la otra personalidad de personas que no son visuales ni que son tan materialistas que realmente no nos interesa mucho, como es el caso de un servidor. Si hay algo muy lujoso o muy bonito, o si es algo sencillo y feo. ¿Sí? Eh, Obviamente va a ser más reconocido algo muy bello o una mujer muy bella que una fea, o un auto de lujo muy bello que uno sencillo y feo, o que un reloj de lujo eh, y de metales preciosos que un reloj de plástico y sin muchos adornos, o también una casa o un mueble o un diseño de alguna ropa o calzado
etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ustedes van a notar que hay personas que les emociona eh, mucho más eh, las cosas que ven que las personas que no nos emociona tanto las cosas que vemos, ¿sí? Eh, y obviamente ustedes van a analizar generalmente que las personas que les interesa más el aspecto material, obviamente van a ser mucho más dadas a la corrupción y a las mentiras y a los engaños de las personas pecaminosas o que ponen tentaciones, como son las brujas y los brujos, ¿sí? A eso se le puede traducir como personas débiles en su espíritu o personas que son más menos profundas, que son más que no han desarrollado una estudio personal de su propio espíritu, de sus propias emociones, y son más superficiales, se les llama, muchas veces, y no se dan cuenta que esa frialdad e insensibilidad que tienen muchas veces sirve, ¿sí?, para estar protegiéndose de que no los estén manipulando por medio de las cosas materiales en vez de las espirituales. Son cosas muy aparentemente complejas, pero si ustedes las analizan y las estudian de una manera más organizada y metódica, van a ver que no es tan complejo analizar ese tipo de aspectos en cualquier individuo, ¿sí? Y les va a ser muy útil a ustedes conocer el interior de cualquier persona, aunque trate de disimular la persona su verdadero sentimiento y su verdadero sentir y gusto o disgusto ante lo que están viendo y el mundo material, ¿sí? Eh, tenemos que tener muchos cuidados para que no nos hagan pecar a lo largo de la vida y no nos estén tratando de bajar a planos inferiores espirituales hasta llegar al limbo o a los infiernos, ¿sí? Y les vuelvo a recomendar nuevamente en este mensaje, como lo hago en todos, el estudio profundo y el análisis profundo de los mandamientos de Dios escritos por Moisés en el libro Levítico y analizar siempre las mezclas que puedan existir inmundas en sus alimentos, especialmente en colores oscuros, la carne molida y la carne molida de animales inmundos o humana, especialmente de niños robados, y las cosas que puedan contener también
materia fecal, oscuras, o las cosas blancas y lechosas que puedan tener semen mezclado sin cocerlo, sin que usted lo pueda cocer o hervir, como es el yogur principalmente. Especialmente no, es mejor que no lo consuma. Los lácteos los puede usted encontrar, como bien sabemos, en la leche o en el queso, bien hervido o bien cocido, para que se elimine el semen que pueda contener lo más posible. ¿Sí? Igualmente, les vuelvo a recomendar no usar los cosméticos por las mezclas que puedan contener y las cremas, no usar tanto los desodorantes y los antitranspirantes para que no se bloquee su organismo y no pueda transpirar y se empiece a contaminar. Y también no usen ropa sexy y no pequen, preferentemente no tengan sexo, no pequen sexualmente, mejor mantengan la abstenencia después de 1 o 2 hijos, no oren a cualquier otra cosa que no sea a Dios con la palabra Padre, como el Mesías nos enseñó, no practiquen la idolatría de los templos a vírgenes, a santitos, angelitos y niños milagrosos o animales milagrosos en la brujería, y no consulten magos o adivinos, no pidan sus trabajos y tampoco jueguen ni practiquen ningún arte de adivinación como son los horóscopos y la Ouija o el café, el tarot y amarres o usar cabellos y ropa y fotografías en contra de la persona que quieren ustedes afectar o manipular en la brujería. ¿Sí? No tengan esas prácticas y igualmente en los artículos de limpieza también no consuman las cosas oscuras, no las compren para asear sus pertenencias en su hogar, cosas oscuras que puedan tener materia fecal o sangres mezcladas, igualmente en los alimentos de sus mascotas, como se los he dicho, y también en su jabón que sea mejor líquido en vez de sólido, para que no pueda tener grasas humanas principalmente o de animales inmundos mezcladas, sus jabones, y que sea de color verde, líquido y color verde, recuérdenlo, y transparente, no un verde lechoso. ¿Sí? Que sea totalmente herbal, con mezclado con agua simplemente, y lávense todo su cuerpo y su cabello con ese shampoo y laven sus trastes con ese tipo de jabones también, y hagan también su limpieza para trapear el piso, para lavar su ropa y lavar el baño y sacudir o cualquier otra actividad de limpieza en el hogar con artículos de colores claros siempre, que no vayan a tener mezclas de sangres de color oscuro o rojo o colores parecidos a la sangre. ¿Sí? Cuidando todos estos puntos que yo les menciono y estudiando bien el Levítico, y comiendo simplemente, como les he dicho, básicamente animales que no sean inmundos, como las carnes blancas, lo que es el pescado y el pollo, la fruta, la verdura, el pan, el arroz y los quesos principalmente bien cocidos, bien fundidos, y evitando
las bebidas de colores oscuros y las salsas de colores oscuros, y cociendo siempre todo bien y sin utilizar el horno de microondas, que les puede causar cáncer también y enfermedades. Van ustedes a estar mucho más sanos, mucho más limpios espiritualmente y mentalmente, y observando bien siempre que las personas no se cambien de espíritu o estén siendo manipuladas con frecuencias para hacerles mentir a ustedes y estarlos haciendo pecar, ¿sí? O teniendo accidentes, enfermedades, o manipularlos corporalmente, tratar de inducirlos a hacerlos mentir, a hacerlos pecar sexualmente, o con la idolatría, o con la comida, o con lo que es las cosas que ustedes compran, ¿sí? Y las cosas que ustedes utilizan, aunque sea lo más básico como es la limpieza de su ropa y de su hogar, ¿sí? Igualmente conduzcan, como les he comentado, a no más de 100 kilómetros por hora, por si los hacen distraerse o doblar las manos del volante y hacerlos tener un accidente con la neurociencia y con las frecuencias HARP, o que ustedes se impacten contra un auto o un camión, o que el camión o el auto que viene en contra de ustedes contenga un cuerpo de una persona que ya no tiene su espíritu, que es son puras frecuencias electromagnéticas, y esa persona ya no está en su cuerpo, y probablemente su espíritu esté en otro cuerpo observando lo que está haciendo ese cuerpo manipulado por frecuencias HARP, ¿sí? Igualmente, como les he dicho, no caminen cuando esté lloviendo por las calles, refúgiense en algún lugar para que no los maten con los rayos que pueden estar dirigiéndolos en contra de ustedes cuando está su cuerpo electromagnetizado por el consumo de alimentos industrializados con polvos de metales que se van a estar acumulando en su organismo, y van a ser ustedes como un pararrayos y los van a matar con los rayos producidos también muchas veces por el HARP, ¿sí? Por el bombardeo de frecuencias a la atmósfera que la calientan y después hacen una sublimación y precipitación de la lluvia, ¿sí? Entonces, como comprendemos, son temas aparentemente muy complejos en la brujería, hasta donde yo me he dado cuenta a través de mi experiencia propia desde la niñez, pero no son tan complejos los puntos que ustedes tienen que cuidar para que su espíritu siempre se preserve limpio, lo más libre de pecados que se pueda, y sano su organismo y su cuerpo, ¿sí? Hay muchos factores, incluidos también el ser muy sencillo lo más que puedan, no lo olviden, y obedecer los mandamientos que están en el Torah o en el Levítico lo más que se pueda, y ayudar al otro a hacer lo mismo, explicarle exactamente lo mismo para cumplir el mandamiento de ayudarás al prójimo como a ti mismo, tal como nos lo demostró el Mesías, ¿sí? Y nos lo pidió y nos lo encargó el Mesías antes de su crucifixión. Si todos actuáramos igual, obviamente la humanidad sería otra, y la evolución humana
sería efectiva, no ficticia como hasta ahora es. ¿Sí? Es por eso que el socialismo va a tener poco a poco que prevalecer sobre el capitalismo en la humanidad. Y la maldad va a tener poco a poco que ser vencida por la bondad en la humanidad. De lo contrario, no va a haber una evolución humana, jamás. ¿Sí? Vamos a seguir viviendo como vivían Caín y Abel. ¿Sí? Y vamos a seguir siendo muy parecidos eh, en nuestra historia humana a, a lo que ha sido la historia de cualquier animal, o peor aún, que un animal. Ustedes traten de analizar todos estos puntos, analicen la historia humana, como una y otra vez vuelven a suceder los mismos problemas, las mismas envidias, la misma codicia y el mismo egoísmo, y analicen a cada individuo que ustedes conozcan con estos tips y estos consejos que yo les doy como un cristiano que soy. De lo contrario, no soy cristiano si yo no les hablara así, porque es la obligación de cualquier cristiano ayudar al prójimo lo más que se pueda para salvar su alma del infierno, y que tenga una buena calidad de vida. Y ustedes van a analizar quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no a lo largo de su vida, y quiénes cumplen los mandamientos de Dios y quiénes no, y quienes son honestos, sinceros y compartidos, y quienes son egoístas, mentirosos y que también son vanidosos, y que también obviamente son dogmáticos, ¿sí? Que ellos tienen su propia manera de ser y sus propios ideales, sin importarle ningún otro tipo de ley o concepto o mandamientos de Dios. Ese tipo de individuos tienen que tener sumamente mucho cuidado. Suelen ser dictadores, reyes, reinas, mandatarias y políticas y mafiosos, grandes científicos, y suelen ser muchas veces personas que ocupan lugares y puestos de mucho poder para seguir alimentando una economía que está favoreciendo a muy poca gente y perjudicando a la mayoría, y que no dejan avanzar ni evolucionar a la humanidad. Personas que no tienen una madurez verdadera, que no corrigen sus acciones para mejorar ante Dios o ante los mandamientos de Dios y sus leyes, y ser obedientes, y no evolucionan espiritualmente ni mentalmente,
a lo largo de su vida, tal como crecieron o se formaron, llegan a la madurez física, más no espiritual, y después llegan a la vejez y se pudren como una fruta de un árbol que nunca madura, ¿sí? Que de verde pasan a podrido y después se cae del árbol esa fruta y se muere. Esos son análisis que ustedes tienen que hacer en cada individuo y cada persona y identificarlos como qué tanto pueden crecer y dar buenos frutos en la vida y qué tanto no, y qué tanto pueden madurar como personas y como eh, eh, espíritus y qué tanto no, y qué tanto también pueden transmitir y servir para Dios a otros hermanos, como Jesús nos demostró, y que tanto no. ¿Sí? Tengan esta clase de análisis profundas y complejas al parecer, pero no son tanto, como les vuelvo a repetir, y forjen sus propios métodos para probar a las personas que ustedes conozcan y estar analizándolas, ¿sí? Y siempre tengan como ejemplo a Jesús, al Mesías, a Yeshua, y traten de imitarlo lo más que ustedes puedan y tengan su principal meta, obedecer lo más que puedan los mandamientos de Dios que están en el Levítico, pero sin matar a nadie, como lo hizo el Mesías, ¿sí? De lo contrario, ustedes van a caer al pecado una y otra vez, ¿sí? Y van a volver a empezar, por así llamarlo. Son los consejos que yo les puedo dar de manera gratuita, como se los he dicho, y de manera amigable y de manera cristiana, honesta y sincera, y de manera socialista o comunista, en vez de manera monárquica o capitalista y egoísta, ¿sí? En el sistema capitalista y monárquico, la humanidad nunca va a evolucionar. Siempre va a estar estancada, ¿sí? Con un sistema comunista y socialista, la gente y los espíritus maduran y se mantienen mucho más sanos que con un sistema monárquico o capitalista como el que vemos hoy en Estados Unidos principalmente y partes de Europa por los industriales que ya hemos hablado, como el grupo Bilderberg, ¿sí? Que es solamente estar enfermando y ellos mismos vendiendo las curas y estar contaminando el mundo cada día más y estar enriqueciendo a muy pocos y empobreciendo a los demás y enfermándolos, haciéndolos pecar, condenándolos al infierno y matándolos para seguir ellos recibiendo poderes de los demonios que alaban en las sectas como los Illuminati, los masones, francmasones, rosacruces y la secta del búho o de la bohemia y el Skull and Bones
y todo ese tipo de sectas. Como les he dicho una y otra vez, todas esas sectas tienen básicamente el mismo objetivo, ¿sí? Hacerlo a usted pecar, de una o de otra manera. Hacerlo a usted romper los 10 mandamientos o el decágono original y estarlo haciendo a usted hacer comer cosas inmundas mezcladas en los alimentos y la sexualidad, hacerlo pecar con la sexualidad y hacerlo también pecar con los cosméticos, con la ropa sexy y con lo que es el todo lo que son los medicamentos y los artículos para el hogar, de la limpieza del hogar o la limpieza de su cuerpo y también los alimentos para sus mascotas y incluso los jabones para sus mascotas. Y obviamente todo lo que pueda ser ciencia o neurociencia o programas de computadora que los hagan pecar y los mismos electrodomésticos o aparatos electrónicos, automóviles, aviones, motocicletas y lo que son los grandes navíos o barcos de lujo y los grandes lujos de las construcciones. Eso obviamente los va a ir metiendo en el pecado, como si estuvieran ustedes adentrándose a una dimensión oscura y una dimensión de placeres y de lujos que prohíbe Dios en sus mandamientos, el Dios verdadero, ¿sí? Cuidado con la gente demoníaca y brujaica que los quiera hacer pecar a ustedes desde niños una y otra vez por todos estos métodos que yo les confío a ustedes, ¿sí? No se salgan de los mandamientos que están en el Levítico, tal vez no a la perfección, pero por lo menos traten de obedecer lo más que puedan esos mandamientos y sean lo más sencillos que puedan en su vestimenta, en sus propiedades y en su personalidad y cambien su manera de actuar, su manera de analizar y su manera de percibir el mundo y lo que ven y lo que siente su espíritu, y analicen cómo lo más lujoso y lo más satisfactorio sexualmente casi siempre es lo más pecaminoso ante Dios, ¿sí? Al igual que la idolatría, ¿sí? Son análisis que yo hago desde mi niñez y lo que yo les recomiendo a ustedes para evitar el pecado de manera gratuita y que no los condenen al infierno. Ojalá que les sirva y que Dios los bendiga y que ustedes también tengan experiencias con ese verdadero Dios llamado Yahvé o Jehová y con su Hijo
su Mesías verdadero, del cual también hemos sido testigos muchos en apariciones y milagros reales, llamado Jesús o Yeshua. ¿Sí? Nunca duden de todo eso. Muchas gracias.